Que nos Bueno, duerme Silvia. buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Telmo. Yo soy el gerente comercial de Access Medical Systems, el representante oficial de Hologic en Argentina. Hoy tenemos el orgullo de estar presentando el 5º encuentro de este curso virtual de CIBIM, tan exitoso que después el doctor Rodríguez Lucero les estará comentando un poquito los números del curso. Pero de nuestra parte, como siempre, orgullosos y felices de estar apoyando este esfuerzo por la educación médica continua. Así que, sin más preámbulo, le paso al doctor Rodríguez Lucero para que haga las presentaciones y comenzamos con la charla. Bueno, muchas gracias, Federico. Bienvenidos a todos los participantes. Les quiero comentar que en este caso vamos a hacer una diferencia en el manejo de los tiempos con respecto a las clases anteriores. La doctora Silvia Pérez Rodríguez, a las que le agradecemos su participación en el día de hoy, está desde Madrid con una diferencia horaria importante, son las 12 de la noche allá, así que para aliviarle un poco el horario vamos a hacer, primero vamos a escuchar su charla, respondemos inmediatamente las preguntas que surjan a través del chat, están todos invitados a volcar las preguntas en el chat, así la desligamos y después pasamos a la conferencia de la doctora Garza y a las respectivas preguntas para ella. La doctora Pérez Rodrigo está contactándonos desde Madrid, es jefa del Departamento de Imagen Mamaria del MD Anderson Cancer Center en Madrid, España, jefa del Departamento de Imagen Mamaria del Hospital Quirón La Luz de Madrid, es vocal de la CEDIM, la Sociedad Española de Imagen Mamaria, es divulgadora científica, ponente en congresos nacionales e internacionales, miembro de las principales sociedades radiológicas como CEDIM, CERAM, EUSOBI, la Sociedad Europea, es autora de capítulos y artículos en distintas revistas científicas y organizadora de distintos cursos y congresos. Un honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Silvia. Todos muy ansiosos por escucharte. Bienvenida y bueno, compartí pantalla y te escuchamos muy atentamente. Gracias. Bueno, lo primero de todo, agradecer la invitación. Para mí es un enorme placer estar con vosotros aquí por primera vez. Y bueno, sobre todo agradecérselo también personalmente a Javier, que me ha dado esta oportunidad y además de poder adaptar un poquito las preguntas al horario. Yo os voy a hablar sobre las lesiones de riesgo, que es un tema un poquito complejo, sobre todo resumir de forma breve. No quiero tampoco aburriros, así que bueno, voy a intentar resumir de forma breve, sobre todo temas un poquito más actuales de manejo, tratamiento y seguimiento. Empezar primero explicando que las lesiones B3 son un grupo complejo porque además es un grupo heterogéneo y se caracterizan sobre todo por dos cosas. Una es el riesgo de infraestimación de estas lesiones cuando obtenemos un resultado en la biopsia y después hacemos una cirugía, pues hay un riesgo variable e importante en algunos casos de infraestimación. Y por otro lado, el riesgo que va a tener esta mujer a lo largo de su vida de padecer un cáncer de mama. Con lo cual, estas dos características van a definir a todas estas entidades. Lo siguiente, además, es que es importante decir que no tienen unos signos radiológicos específicos que nos puedan dar claves. O sea que hemos ido aumentando su detección a raíz de los programas de cribado y suponen un 5 o 10% de las biopsias percutáneas, es decir, una cifra nada despreciable. Las lesiones B3 son el grupo de lesiones que llamamos de significado incierto o de potencial maligno incierto o lesiones histológicas de riesgo y es el grupo en el que el patólogo nos lo clasifica como lesiones B3 después de una biopsia de aguja gruesa. Hay que decir que en esto influye mucho también el patólogo que realice el muestreo, el radiólogo que toma la muestra y también los requerimientos técnicos. Y es fundamental luego poder hacer una buena correlación radiopatológica. ¿Cómo clasificamos las lesiones B3? Bueno, pues fundamentalmente en dos grupos, las lesiones B3A y las lesiones B3B. Y se distinguen sobre todo porque las lesiones B3A no tienen atipia y las lesiones B3B sí. Así que dentro del grupo de las lesiones B3A vamos a poder encontrar la hiperplasia ductal usual, la cicatriz radial o lesión esclerosante compleja, las lesiones papilares y los fibroadenomas complejos
en este caso más bien sobre todo los tumores filodes. Entre las lesiones B3 del grupo B3B que tienen atipia, encontramos la atipia de epitelio plano, la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ. Entonces, en función de esta clasificación podemos valorar el riesgo que tienen estas pacientes de tener un cáncer de mama a lo largo de su vida. ¿Cómo? Pues básicamente porque todas las que veis aquí en negro van a ser lesiones que van a tener un riesgo bajo o medio de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida, entre 1,5 y 3 veces más que la población general. Riesgo moderado, que van a ser aquellas lesiones como la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica, que van a tener un riesgo de 4 a 5 veces mayor que la población general. Y luego las que tienen un riesgo alto, que son las que siempre nos traen más por la calle de la amargura, que al final son la hiperplasia ductal atípica cuando se ve acompañado por otros factores, y el carcinoma lobulillar in situ. Entonces a estas dos entidades les prestaremos un poquito más de atención por la repercusión que tienen. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, pues como ya os he dicho, no tienen características en imagen que sean muy específicas, así que al final la única forma de llegar al diagnóstico es con el intervencionismo, es decir, realizando biopsia. La punción a día de hoy no está aceptada para el diagnóstico y tenemos que recurrir a sistemas de biopsia como son la BAG, la BAV o el sistema INTAC o BLES. Entonces, el riesgo de infraestimación es importante, ¿no? Por lo que hemos dicho, ¿no? Que muchas veces nosotros hacemos tomamos una pequeña muestra, como puede ser este cubito rojo, en el seno de una lesión grande, ¿no? Y entonces lo que nos preguntamos y lo primero que hay que preguntarse es qué nos estamos perdiendo. El rango de infraestimación es variable según los artículos, según la literatura, y hay que decir que la mayoría de la infraestimación o de los grados que hay de elevación de la clasificación van a ser a carcinomas ductales in situ o carcinomas ductales infiltrantes de bajo grado, ¿vale? En algunos casos también a carcinomas lobulillares infiltrantes. Y las cifras totales pueden ser muy variables. En general, ¿por qué tenemos esta heterogeneidad en los rangos de infraestimación? Porque son lesiones, como ya hemos dicho, que son heterogéneas, entonces muchas veces, sobre todo si realizamos biopsias con aguja gruesa, en la que tomamos pequeñas cantidades de muestra, vamos a coger solo un trocito y a lo mejor justo la parte maligna está en la periferia de la lesión o en la parte que hemos dejado, y entonces las muestras además están fragmentadas, no siempre es fácil para el patólogo el definir también la presencia de atipia y distinguirlo de un carcinoma ductal in situ, y que no tiene una manifestación muy evidente en imagen. Como ya os he dicho, hay diferencias también entre unos patólogos y otros, hay muchas diferencias interobservador. Y lo que sí que se ha visto es que comparten una serie de características en las que vemos que hay menor rango de infraestimación. ¿Cuáles son esas características? Pues, por ejemplo, que no haya otra lesión de riesgo asociada. Es decir, si tenemos una lesión que tiene papilomatosis, tiene hiperplasia ductal atípica y tiene una lesión esclerosante compleja, va a tener mucho más riesgo de tener una malignidad asociada que si no la tiene. Cuando no hay una concordancia radiopatológica, en esos casos el riesgo de infraestimación también es altísimo. Y cuando no conseguimos realizar una extirpación completa, es decir, se ha demostrado, y es común a todas, que cuando realizamos una biopsia asistida por vacío, el riesgo de infraestimación va a ser mucho menor que cuando realizamos una biopsia con aguja gruesa. Por lo que hemos comentado, ¿no? La cantidad de tejido que vamos a obtener es mucho mayor en estos casos. Así que esto ha hecho que hasta ahora, hasta hace no mucho tiempo, se manejaran estas entidades por medio de una cirugía abierta. Y si ya incluso hay ensayos que Magali nos comentará después sobre el carcinoma ductal in situ, en los cuales se intenta no sobrediagnosticar y sobretratar a estos pacientes intentando realizar un seguimiento, cuando es una lesión de riesgo, con mayor motivo deberíamos intentar no realizar un sobretratamiento a estos pacientes. Entonces, si después de la cirugía la mayoría de las lesiones que hemos obtenido en la biopsia como una lesión B3 son benignas, deberíamos plantearnos que tal vez no hay que realizar cirugía a todas estas lesiones, ¿no? De hecho, se ha visto que estas lesiones van a tener solo entre un 9 y un 35% de riesgo de malignidad, que suele ser a modo de carcinoma ductal in situ o carcinoma ductal infiltrante, pero de bajo grado. Es decir, que el impacto que van a tener estas lesiones que se infraestiman va a ser normalmente con lesiones de baja agresividad. ¿Qué diferencias hay en el manejo? Pues dependiendo de las fuentes que se consulten, incluso dependiendo de los hospitales, aquí mismamente, dependiendo del hospital, al final realizan unos protocolos u otros y el manejo es distinto.
¿Por qué se maneja de manera diferente? Pues porque no hay una evidencia científica clara, los estudios que hay suelen ser estudios retrospectivos, con sesgos, pocos pacientes, muchas veces no se especifica el sistema de biopsia, se combina sistemas de biopsia de BAG con BAV y no siempre se hace una buena correlación radiopatológica. Con lo cual, el manejo se nos dificulta porque lo importante es qué hacemos, esperamos y vemos, controlamos, operamos y no siempre es fácil. Así que, ¿en qué casos podríamos intentar evitar la cirugía? Y esta es un poquito la tendencia, ya os lo adelanto, hacia la que va el tratamiento y el manejo de estas lesiones, a no realizar esa cirugía. Pues bueno, cuando se realizan sistemas de biopsia en las que podemos no solo diagnosticar con fiabilidad porque conseguimos obtener mucha cantidad de material, de tejido, sino que además podemos incluso tratarlo extirpando completamente la lesión. Estos son sistemas de biopsia como la biopsia asistida de vacío o el INTAC o BLES. Y luego, en el seguimiento, realizar un seguimiento en el que controlemos un poquito ese riesgo que tiene la paciente a lo largo de su vida de padecer un cáncer de mama, que va a ser el utilizar la resonancia magnética mamaria. ¿Por qué? Porque se ha visto que la resonancia magnética mamaria es una prueba muy sensible que nos va a permitir, cuando tenemos una lesión de riesgo asociada a un foco ya de malignidad, detectarlo de forma mucho más fiable. Así que, bueno, me he basado sobre todo en la charla en el documento de consenso que se realizó aquí en nuestra sociedad, en la Sociedad Española de la SDIM, en el programa de cribado y también en el segundo consenso internacional. Hubo un primero hace unos años y hace poquito salió el segundo consenso internacional sobre las lesiones B3. Y entonces, en este consenso han considerado que el evitar la cirugía sería aceptable cuando el riesgo de infraestimación es aproximadamente de menos de un 5% para un carcinoma ductal infiltrante y de menos de un 10% para el carcinoma ductal in situ. Y es curioso porque nosotros en nuestro BIRATS sí que es verdad que consideramos que una lesión se puede seguir cuando tiene un riesgo menor del 2%, es decir, cuando es un BIRATS 3. Sin embargo, en el consenso, la cifra que se adoptó como aceptable fue del 5% para el carcinoma ductal infiltrante y del 10% para el carcinoma ductal in situ. Entonces, tenerlo en cuenta porque en este caso esta cifra cambia a la hora de adoptar una actitud quirúrgica o de seguimiento. Voy a empezar con la atipia de epitelio plano. La atipia de epitelio plano, aunque ya os he comentado que no tienen características específicas por imagen, pero tanto la atipia de epitelio plano como la hiperplasia ductal atípica se van a caracterizar muchas veces por microcalcificaciones, sobre todo de categoría BIRAS 4. Consiste en una dilatación de la unidad terminal ductolo-biliar y tiene que haber menos de 3 capas de células epiteliales monomórficas con una atipia citológica, pero de bajo grado, que sí que va a afectar a la arquitectura. El riesgo de infraestimación, pues como ya he comentado, muy variable, entre el 0 y un 40%. Pero lo que sí que es verdad es que con la biopsia asistida por vacío, este riesgo es prácticamente inexistente cuando el tamaño es menor de 15 a 20 milímetros, cuando las microcalcificaciones o el hallazgo radiológico se puede catalogar como un BIRAS 4A o un BIRAS 4B, cuando hacemos una extirpación completa con la biopsia asistida de vacío, sobre todo si son microcalcificaciones, y cuando hay una buena correlación radiopatológica. Con lo cual, estas condiciones son importantes tenerlas siempre en mente porque las biopsias que realicemos tienen que ser con la extirpación de la mayor cantidad de tejido posible. Estos son un poco resumen, una tabla de resumen de los datos de infravaloración que se pueden encontrar en el caso de la atipia de epitelio plano y podéis ver que se aproxima casi al 0% en la columna de la derecha, sobre todo cuando se realiza con biopsia asistida por vacío. El riesgo de cáncer de mama va a ser un riesgo relativo entre 1,5 y 4 veces el de la población general, por lo que hemos clasificado esta lesión de riesgo como de riesgo medio. Entonces, por todo ello, en el segundo consenso internacional lo que se acepta es que se puede evitar la cirugía y, por tanto, realizar solo biopsia asistida por vacío cuando se haga una extirpación completa y, posteriormente, realizar un seguimiento con imagen, que ya hablaremos después también de cuáles son los seguimientos que se van a realizar con imagen. Con la cicatriz radial o lesión esclerosante compleja, en este caso sí que va a haber unos hallazgos radiológicos como más definitorios, que van a ser sobre todo la presencia de distorsión en mamografía, zonas de mala transmisión ecográfica. Su detección ha aumentado muchísimo con la tomosíntesis y la diferencia entre una cicatriz radial y una lesión esclerosante compleja es básicamente el tamaño. Por lo tanto, es una proliferación lobulocéntrica, estrellada, con un centro denso y alinizado y elastótico y con túbulos benignos
que van a estar, son túbulos pequeñitos que van a estar atrapados en este centro, de tal manera que al final van a converger en el centro formando un aspecto de estrella. ¿Qué ocurre con el caso de las cicatrices radiales y las lesiones esclerosantes complejas? Que a menudo asocian otras entidades de riesgo, incluso a veces de carcinoma ductal in situ, y por la apariencia no hay forma de distinguirlas de un carcinoma ductal infiltrante si no es por medio de métodos de intervencionismo. El riesgo de infraestimación también es muy variable, de un 0 a un 40%, pero lo de siempre. ¿Cómo vamos a tener mayor riesgo de infraestimación? Pues si hay atipia asociada, si hay otras lesiones complejas también asociadas, cuando el tamaño es mayor de 10 milímetros, cuando tenemos calcificaciones y en función de la edad también. A mayor edad, mayor riesgo de infraestimación. Y va a ser prácticamente inexistente cuando realicemos una biopsia asistida por vacío con extirpación completa y no encontremos atipias. Entonces, en este escenario, el riesgo de infraestimación es prácticamente inexistente. Aquí os muestro una tabla con tabla resumen con los riesgos de infravaloración que se aproximan en algunos casos y que en algunos casos son del 0%. ¿El riesgo de cáncer de mama? Bueno, pues el riesgo relativo es también de grado medio, 1,5 veces el de la población general. Así que igualmente, en el segundo consenso se aceptó utilizar la biopsia asistida por vacío como forma de tratamiento de diagnóstico con extirpación completa y seguimiento en imagen. Por lo tanto, es la segunda entidad que vamos a poder evitar la cirugía y hacer un seguimiento con la imagen después de haberlo extirpado completamente con la biopsia asistida por vacío. El tumor filodes. Bueno, pues el tumor filodes, en este caso, vamos a ver cómo es una proliferación fibroepitelial y en este caso la WHO Classification podemos encontrar 3 tipos, benigno, borderline y maligno. Dentro de las lesiones B3 solo se considera el benigno y el borderline. Se asemeja mucho a las fibroadenomas y a otras lesiones fibroepiteliales. Entonces se asemeja en 2 ámbitos, no solo en el radiológico, los hallazgos por imagen, sino también en el anatomopatológico, de tal manera que al patólogo a veces le cuesta el distinguir y hacer un diagnóstico fiable entre un fibroadenoma, sobre todo complejo, y un filodes. ¿En qué se diferencian? Bueno, porque si la imagen no nos va a dar la clave y el patólogo a veces tampoco, lo que es evidente es que la evolución clínica va a ser distinta. Normalmente los filodes tienen un rápido crecimiento y además muchas veces tienen en su interior lesiones quísticas, como la imagen que hemos visto al principio, que en ecografía se ve como una lesión que incluso a veces está bien definida, bien delimitada, que puede ser microlobulada, y una de las claves que podemos tener es que a veces tiene lesiones quísticas en su interior. Eso va a influir, que ahora lo veremos también, en la intensidad de señal en secuencias potenciadas en T2 en la resonancia. La infraestimación es muy variable y, como en los casos anteriores, es mayor cuando se realiza BAG. Y cuando es una BAV, pues es menos del 10%, o sea que la infraestimación pues, pasa a ser una cifra asumible, ¿no? Aceptable. Esta es, de nuevo, otra de las gráficas con un montón de artículos con los riesgos de infravaloración, que cuando son con biopsia asistida por vacío, el diagnóstico y tras la extirpación completa de microcalcificaciones cuando los tenemos, pues, perdón, esta es la tabla de atipia de epitelio plano, se me ha colado aquí. Bueno, los riesgos de infravaloración también son muy pequeños. Entonces, el riesgo de cáncer de mama, en este caso, va a ser un riesgo relativo de 1,5 a 2 veces el de la población general, también un riesgo medio. Y la recidiva tras la extirpación va a ser un problema, porque el filodes es un tumor que sí que es verdad que tiene tendencia al crecimiento rápido y por lo tanto hay que tener cuidado con las recidivas que se puedan producir. Y se ha visto que el riesgo de recidiva va a ser exactamente muy similar, tanto si se realiza cirugía como si se realiza biopsia asistida por vacío. Con lo cual, en el segundo consenso, precisamente, se ha aceptado la posibilidad de realizar biopsia asistida por vacío con extirpación completa de la lesión, siempre y cuando sea un filodes benigno, y después realizar seguimiento con imagen. Si fuera un borderline, se recomienda muchas veces comentarlo en el comité, y si es maligno, por supuesto, se considera un cáncer y entonces no tiene sentido el seguimiento, sino que es obligada la cirugía. Este es un ejemplo de una paciente que, tras una mastectomía con una preservación de complejo areola-pezón, vino a nuestro centro a realizarse los seguimientos. Nosotros, por rutina, realizamos seguimiento con resonancia en pacientes que han tenido cáncer de mama. Y en este caso, esta paciente había notado una lesión palpable de nueva aparición hacía unos meses y en el centro donde ella solía hacerse las revisiones previamente le habían hecho una biopsia con aguja gruesa con el resultado de fibroadenoma. Nosotros en nuestro seguimiento vimos esta lesión que, como ya os he comentado, era hiperintensa en secuencias potenciadas en T2, hipointensa en secuencias potenciadas en T1 y con un realce
llamativo. Aunque era una lesión bien definida, tenía una curva tipo 2 y tenía, sin embargo, más de 2 lóbulos y un realce interno con alguna zona heterogénea. La difusión, en este caso, también nos ayudó porque tenía restricción a la difusión, incluso en el ADC. Y entonces, ¿qué hicimos? Lo catalogamos como un BRAF4. Es verdad que ella nos comentaba el tema de la biopsia con el resultado de fibroadenoma, pero tampoco teníamos los informes y decidimos catalogarlo como BRAF4. Realizamos una biopsia asistida por vacío con una extirpación completa y el resultado fue de recidiva de filodes. Así que cuidado con estos tumores porque no siempre tienen una apariencia de malignidad, una apariencia radiológica, y que es fundamental realizar biopsia asistida por vacío para un diagnóstico correcto. Las lesiones papilares, pues las lesiones papilares sí que van a ser más típicas también en imagen, porque en la mamografía, sobre todo cuando se hace una galactografía, vamos a ver una dilatación ductal con un stop brusco y eso nos va a permitir hacer el diagnóstico de lesión papilar y ecográficamente también vamos a ver una imagen típica como de ocupación, y en este caso de lesión sólida en el interior de un conducto, que va a estar dilatado. Es una proliferación intraductal benigna con ejes fibrovasculares revestidos por células epiteliales en la parte externa y células mioepiteliales en la parte interna. Igualmente, el rango de infraestimación es variable entre un 0 y un 29%, pero va a ser unos datos de infraestimación mucho más bajos si realizamos una biopsia asistida por vacío, en cuyo caso roza el 0%. Por tanto, siempre tenerlo en mente a la hora de estudiar estas lesiones. Si es con BAV, mucho mejor. Aquí tenéis unos cuantos artículos múltiples y el riesgo de infraestimación se acerca al 0% cuando es con biopsia asistida por vacío. ¿Qué riesgo tienen estas pacientes de tener cáncer de mama? Pues tienen un riesgo relativo entre 1,5 y 2 veces el de la población general. De nuevo, riesgo medio. Y va a ser mayor en aquellos casos de papilomas que tienen una localización periférica o que son múltiples. De hecho, hay poca literatura sobre la papilomatosis múltiple, pero sí que es cierto que el riesgo de cáncer a lo largo de la vida y de infraestimación es mucho mayor porque las lesiones son múltiples. Este riesgo medio ha hecho que en el segundo consenso también se acepte la extirpación completa con biopsia asistida por vacío y seguimiento con imagen. Este es un ejemplo de una paciente con 44 años que tenía secreción patológica, venía ya de fuera después de haberse realizado una galactografía en el que se le diagnosticó con esta imagen un papiloma. Podéis ver cómo se introdujo el contraste y cómo había un stop con un conducto dilatado. Pero, sin embargo, una vez que la operaron, el resultado de la cirugía era solo de cambios fibroquísticos. La paciente viene a nuestro centro a comenzar los seguimientos y en la primera resonancia que le hacemos encontramos esta zona nodular justo en la región retroareolar que a veces no siempre es fácil distinguir del pezón, sobre todo cuando está invertido, que es el problema que tiene la resonancia, que no tienes a la paciente muchas veces delante para poder verla, ¿no? En este caso, ¿qué hicimos? Pues hicimos una ecografía dirigida con una lesión nodular retroareolar no bien definida, sobre la que realizamos una biopsia con el resultado de un papiloma, con una extirpación completa. En este caso, la paciente venía ya de una cirugía y se libró de una segunda cirugía. Esta era otra paciente que tenía una mastectomía con una reconstrucción protésica y de repente en uno de los controles vemos en la cola mamaria una lesión nodular que estaba en continuidad con un ducto, es decir, el ducto se dilataba y dentro tenía una lesión que además tenía flujo en el estudio Doppler color, sobre la que realizamos una biopsia asistida por vacío con el resultado de carcinoma ductal in situ papilar. Entonces, cuidado porque las lesiones papilares, cuando son carcinomas ductales papilares, no van a tener una imagen, una apariencia radiológica de malignidad tipo un carcinoma ductal infiltrante, sino que muchas veces son indistinguibles de un papiloma normal. Así que es fundamental siempre realizar la biopsia asistida por vacío y, a ser posible, coger toda la lesión. Esta es otra paciente de 46 años con una historia familiar de cáncer de mama en la que en la resonancia de seguimiento vimos una lesión heterogénea ovalada bien definida en resonancia en la región retroareolar y en otro de los cortes se veía otra lesión muy similar, un poquito más en cortes inferiores. Hicimos la ecografía dirigida y la verdad es que ecográficamente tenían una apariencia más sospechosa que en la resonancia porque tenían zonas en las que los márgenes no estaban bien definidos, como podemos ver aquí. La catalogamos ambas lesiones como BRAF4 y realizamos BAG de ambas lesiones con el resultado de papiloma. Nosotros, por nuestro protocolo, lo que hacemos siempre es que cuando tenemos un resultado de lesión B3 realizamos una biopsia de vacío con intención de extirpar todo.
Cuando es una lesión B3 de riesgo bajo o moderado, como veremos ahora, lo que hacemos es luego ya seguimiento, y si es una hiperplasia ductal atípica, en esos casos lo comentamos en el comité. Así que con el resultado del papiloma, ¿qué hicimos? La biopsia asistida por vacío. Y en este caso, con la extirpación completa de estas dos lesiones, el resultado fue de carcinoma ductal in situ de estirpe papilar. Así que de nuevo, cuidado con las VAGs porque infraestiman. Este es otro caso también bonito en el que una paciente también viniendo de fuera, tenemos muchos casos que vienen de fuera, incluso de segunda opinión, venía con una biopsia realizada por estereotaxia en la mama derecha con el resultado de carcinoma ductal in situ en unas microcalcificaciones, como podéis ver señaladas con flechas, y en la mama izquierda traía una lesión que parecía intraductal, sobre la que habían realizado una biopsia con aguja gruesa, con guía ecográfica, con el resultado de proliferación de células papilares. Nosotros en ese momento le comentamos al ginecólogo que lo suyo era realizar una biopsia asistida por vacío de la lesión papilar para confirmar que era todo lo mismo. Y nos dijo que como de todas formas iba a operar a la paciente por la lesión del carcinoma ductal in situ de la mama derecha, pues que no iba a cambiar en nada el manejo y que ya que la dormía realizaba la extirpación de las dos. Entonces nosotros pasamos a la siguiente fase, que fue realizar la resonancia, y nuestra sorpresa fue igualmente que las lesiones papilares también tienen una apariencia hiperintensa en T2 en secuencias potenciadas en T2, incluso se veían como grupos de microquistes, como veis aquí. Luego, sin embargo, en las secuencias de contraste lo que vimos fue un real cenomasa extenso en todos los cuadrantes internos que podéis ver aquí en la reconstrucción sagital, con la típica distribución segmentaria. Entonces, lo que parecía una proliferación papilar de 2,5 centímetros en la ecografía extrahospitalaria y con una biopsia de proliferación papilar, pues tenía una afectación típica de carcinoma ductal in situ con una afectación segmentaria que se dirigía desde el pectoral hasta el pezón. Entonces, en este caso ya sí realizamos la biopsia asistida por vacío con guía ecográfica de toda la parte visible, sobre todo retroareolar, y el resultado fue de carcinoma ductal in situ de alto grado, con lo cual el manejo de esta paciente cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque hubo que realizar una mastectomía y además hubo que realizar una biopsia selectiva del gángulo centinela, que de otra forma no se habría realizado. La hiperplasia ductal atípica, bueno, pues aquí empiezan un poquito también los dolores de cabeza, ¿no? Porque la hiperplasia ductal atípica tiene como manifestación típica las microcalcificaciones, aunque a veces también puede haber masas, y ecográficamente igual, zonas de mala transmisión en las que a veces podemos ver estas microcalcificaciones. Asienta en la unidad terminal ductolobulillar y la diferencia entre una hiperplasia ductal atípica y un carcinoma ductal in situ es básicamente el tamaño. Es decir, tenemos que tener menos de una unidad terminal ductolobulillar afectada o menos de 2 milímetros. Aquí es evidente y es obvio que el poder diagnosticar un carcinoma ductal in situ o una hiperplasia ductal atípica depende del patólogo y de la cantidad de muestra que tomemos. Por lo tanto, es fundamental muestras de gran tamaño. El riesgo de infraestimación, por tanto, es muy variable en la literatura, desde 0 hasta 87%, y hay mucha variabilidad interobservador entre los propios patólogos y luego también es común encontrar focos de carcinoma ductal in situ en la periferia de las hiperplasias ductales atípicas. En este artículo se ve perfectamente cómo hay una variabilidad muy grande. En rosa está la infraestimación del carcinoma lobulillar in situ y en rosa más llamativo, aquí a la izquierda, de la hiperplasia ductal atípica. Muy variables. ¿Cuándo encontramos mayor tasa de infraestimación? Pues aquí, aparte de lo que ya habíamos comentado, se ha visto que la tasa de infraestimación, aparte del calibre, el grosor de la aguja, va a ser mayor cuando encontramos varios focos de afectación de hiperplasia ductal atípica, cuando son de su tipo micropapilar, cuando se acompaña de necrosis celular, en pacientes mayores de 50 años, cuando la lesión es palpable y cuando la paciente tiene antecedentes personales de cáncer de mama. Y el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida, en este caso ya aumenta, no es como las lesiones anteriores. Vamos a tener un riesgo acumulado de un 30% en 25 años, nada despreciable, y un riesgo relativo de 4 o 5 veces en la población general, es decir, ya tiene un riesgo alto. Entonces, es verdad que, claro, con tanta variabilidad es muy difícil decir me fío o no me fío de la extirpación que yo ya he hecho con la biopsia de vacío, de mi muestra. Bueno, en este ensayo, en el IP Trial, que ya tiene bastantes años, lo que se hacía, y pongo el vídeo por si alguien no lo conoce, era el ensayo estaba realizado con el INTACT o el BLES, en el cual es un sistema de biopsia que combina radiofrecuencia y también combina vacío. Entonces se introduce una aguja también de grueso calibre que se acerca a la lesión y una vez que llega a la proximidad despliega unas varillas que emiten radiofrecuencia de tal manera que consigues extirpar la lesión completa. Hay que decir que a veces al patólogo le puede costar el valorar estos márgenes, pero en general tiene la comodidad de que obtienes la lesión en una sola pieza.
tiene la limitación del tamaño y alguna otra limitación, sobre todo depende de la localización de la lesión, si está cerca de la piel, si está cerca del pectoral. Pero bueno, en este caso, en este ensayo, lo que se hizo fue, se escogió un grupo de pacientes, una población concreta, y se la denominó PSAP, que es una población a la que se le podría evitar la cirugía. ¿Qué condiciones tenían que cumplir estos pacientes? Pues básicamente dos. Una, que el patólogo diese la muestra como valorable y suficiente a pesar del artefacto de la radiofrecuencia, que podéis ver aquí en una de las imágenes, cómo se produce, está quemado los márgenes a veces por este artefacto diatérmico. Y por otro lado, que radiológicamente nosotros los radiólogos concluyéramos que había correlación radiopatológica y pudiéramos extirpar completamente la lesión. Entonces, con estas condiciones, si la población o las pacientes cumplían estas dos condiciones, pues en los casos de hiperplasia ductal atípica, como veis aquí en la columna de la derecha, el riesgo de infraestimación era del 0%. Mientras que si no cumplían estas condiciones, pues el riesgo de infraestimación pasaba a ser un 14%. En el resto de entidades que no eran una hiperplasia ductal atípica, el riesgo de infraestimación era del 0% también. Así que en estos casos depende mucho de que lo extirpes completamente con una fiabilidad. Y de hecho hace poco salió también un artículo de Italia, de Sardanelli, sobre la actualización y el manejo de estas lesiones, ¿no? Y entonces ellos volvían un poco a incidir en que para poder realizar un seguimiento a un paciente, aunque se le hubiera extirpado completamente la lesión, el riesgo que tenían que tener estas lesiones debía ser menos de un 2% acorde al BIRAS, como en el BIRAS 3. Y sin embargo, los riesgos que nos encontrábamos en los casos de cirugía, de realizar biopsia excisional percutánea con vacío, de realizar un seguimiento, seguían siendo muy altos, del 29%, del 14% y del 5%. Incluso dividían, y hacían una revisión de la literatura, dividían si el resultado que íbamos a tener o la afectación que íbamos a tener iba a ser de un carcinoma ductal in situ o de un carcinoma ductal infiltrante. Pero en cualquiera de los dos casos el riesgo era muy alto también, con lo cual ellos consideran que si realmente asumimos un riesgo menor del 2%, el seguimiento de estas pacientes no podría realizarse simplemente con biopsia asistida por vacío, sino que ellos sugerían la cirugía como opción más probable. Y de hecho, en el primer consenso internacional que hubo, se recomendaba la biopsia asistida por vacío con extirpación completa de la lesión en aquellos casos en los cuales la lesión radiológica fuera un BIRAS 4B o menor, la extirpación fuera completa y no hubiera múltiples focos. Sin embargo, en este segundo consenso, esta decisión se ha cambiado y ahora la recomendación es la cirugía, es decir, hasta ahora es la única lesión en la que se recomienda la cirugía abierta. ¿Con qué excepciones? Pues aquellos casos en los que se comenten en el comité y que por circunstancias, por la edad de la paciente, con una buena correlación, con mucha seguridad de haber extirpado completamente la lesión, se decidiera en comité realizar un seguimiento. Pero esto ha sido uno de los grandes cambios del segundo consenso respecto al primero. Esta es una paciente que tenía una historia familiar de cáncer de mama y por tanto hacíamos seguimientos con resonancia. Hay que decir que la resonancia es muy útil para distinguir una hiperplasia ductal atípica y en el diagnóstico también del carcinoma ductal in situ, sobre todo porque nos va a permitir también ver cuando hay focos invasivos asociados o cuando hay focos de carcinoma ductal infiltrante o de otra patología asociada. Además, nos va a permitir también dirigir muy bien, en este caso, la zona de la biopsia. Y yo tengo que decir que en nuestro centro, que tenemos disponibilidad de resonancia, realizamos la resonancia antes de las biopsias. Con lo cual, las microcalcificaciones que vemos en mamografía, el tópico de es que no se ven en la resonancia, los carcinomas ductales in situ o las hiperplasias ductales atípicas, sí que se ven más de lo que parece. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces son realces no masa, lineales o segmentarios, que es el típico patrón. Aquí vemos el ejemplo de esta paciente que tenía una historia familiar, realizamos la resonancia en el seguimiento y vemos estas dos zonas de realces tipo no masa de distribución lineal. ¿Qué ocurre? Como no tenía traducción ni en mamografía ni en ecografía, se realizaron dos biopsias asistidas por resonancia con marcaje posterior con marcador o con clip y el resultado fue el más posterior, el grupo posterior de carcinoma ductal in situ y el anterior de hiperplasia ductal atípica. Esta paciente, como estaban próximos, se operaron los dos y se confirmó el diagnóstico, pero evidentemente depende mucho de la muestra que se coja. Esta es otra paciente en la cual se veían como unas especies de dilataciones quísticas en la región retroareolar de la mama izquierda, dilataciones quísticas, grupos de microquistes, pero es verdad que tenía como una zona heterogénea justo posterior de peor transmisión. Entonces hicimos la resonancia y en esta resonancia eran lesiones hiperintensas, efectivamente secuencias potenciadas en T2, conductos dilatados, pero había realce asociado. Eso hizo que realizáramos una biopsia asistida por vacío y el resultado fue de hiperplasia ductal atípica.
En este caso, aunque nosotros todavía en aquel entonces realizábamos seguimiento a estas lesiones, lo hacíamos cuando conseguíamos una extirpación completa. El hecho de que la lesión no esté bien definida, era una zona amplia, bueno, pues nos llevó a comentar el caso en el comité y se recomendó la cirugía. Y en la cirugía el resultado fue de carcinoma ductal in situ. Pero es más, el problema de estas lesiones es que las llevas a cirugía, haces una biopsia quirúrgica sin intención de tener márgenes libres, con lo cual en este caso los márgenes tuvieron afectos y hubo que reintervenir. Así que tampoco hay que menospreciar este tipo de lesiones porque muchas veces hacen que la paciente se tenga que someter a varias cirugías consecutivas. La neoplasia lobulillar. Bueno, pues la neoplasia lobulillar es otra entidad que a mí, sobre todo en un comienzo, me intranquilizaba un poco, porque cuando comienzas a entender un poquito las lesiones B3 y lees sobre la neoplasia lobulillar, te dicen no tiene hallazgos de imagen, es un hallazgo incidental, es decir, tú vas a biopsiar un fibroadenoma y te encuentras una neoplasia lobulillar, o vas a biopsiar un hallazgo de imagen y lo que te encuentras es una neoplasia lobulillar y es un hallazgo incidental. Se origina también en la unidad terminal ductolobulillar y hay dos tipos, la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ. Hasta ahora había un poco de lío con las neoplasias lobulillares porque hay diferentes clasificaciones, hay más que estas dos, pero bueno, hasta ahora se llamaba LIN 1, LIN 2, LIN 3, ahora ya se han ido unificando la nomenclatura y los criterios y básicamente ha quedado solo en estas dos formas. De hecho, ahora ya el carcinoma lobulillar in situ pleomórfico, las formas extensas, las necrosis, no se consideran neoplasias lobulillares de riesgo, sino que se consideran carcinomas. Entonces, vamos a encontrar como dos partes. La hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ se consideran lesiones de riesgo. Y la diferencia entre una y otra va a ser también el tamaño. Si afecta a menos del 50% del lobulillo, se llamará hiperplasia lobulillar atípica. Si afecta a más del 50%, se llamará carcinoma lobulillar in situ. ¿Qué variantes nos encontramos? La variante pleomórfica, la variante florida, con necrosis, es decir, otras variantes con perfiles más agresivos. Eso ha hecho que solo se consideren lesiones B3B, la hiperplasia lobulillar y el carcinoma lobulillar in situ. Y las variantes pleomórficas, florida y demás se consideran directamente lesiones B5A, es decir, carcinomas. Y por tanto, está claro que las variantes tienen que ir a tratamiento quirúrgico, mientras que las lesiones B3B, pues podemos ver. ¿Qué incidencia tiene? Bueno, la incidencia ha ido aumentando en las mujeres posmenopáusicas y, como os he dicho, se considera un hallazgo incidental y de hecho ni siquiera se sabe exactamente cuál es la incidencia real en la población general. Se sabe que son aproximadamente un 4 o 5% del total de las biopsias que realizamos y, bueno, pues sobre todo tienes más riesgo de infraestimación cuando tienes pacientes de alto riesgo. En el diagnóstico hay que intentar diagnosticar, sobre todo identificar otras lesiones invasivas y si hay carcinoma ductal in situ asociado. También influye la lesión residual y en estos casos nos podemos plantear el seguimiento. Como veis aquí, las cifras de infraestimación son muy variables, desde un 0 a un 60% en el 67% en el caso de la hiperplasia lobulillar atípica y desde un 0 hasta un 60% en el caso del carcinoma lobulillar in situ. ¿Qué influye? Pues el tamaño de la lesión en pacientes que son de alto riesgo y tienen otros factores de riesgo, como son los antecedentes personales o antecedentes familiares, que vayan acompañados de calcificaciones y también de lesiones palpables o de lesiones tipo masa. ¿El riesgo de cáncer de mama? Bueno, pues es un riesgo acumulado de un 1 o 2% anual y de aproximadamente un 30 o un 40% en el total. Similar a lo que ocurría con la hiperplasia ductal atípica, que son las dos entidades que más dolores de cabeza nos producen. El riesgo relativo, pues igual, esta es la otra lesión que tiene un riesgo relativo elevado, de 8 a 10 veces de tener un cáncer de mama a lo largo de su vida en el caso del carcinoma lobulillar in situ y de 4 a 5 veces en el caso de la hiperplasia lobulillar atípica. ¿Qué es importante saber aquí? Pues es importante tener en cuenta que el carcinoma lobulillar in situ no solo puede evolucionar a un carcinoma lobulillar infiltrante, sino que también puede evolucionar o puede dar lugar e ir asociado con un carcinoma ductal in situ y con un carcinoma ductal infiltrante. Es decir, con las dos estirpes, estirpe lobulillar y estirpe ductal. En este artículo me gustó especialmente porque, aunque no es reciente, es de los pocos artículos que he encontrado que realmente solo hacía seguimiento a estas pacientes, es decir, no las extirpaban ni con vacío ni con cirugía. Entonces, una vez diagnosticadas, se les hacía un seguimiento. Entonces, se encontró que efectivamente la cantidad o la cifra de pacientes que tenían una recidiva o un cáncer después de no extirpar estas lesiones era aproximadamente de un 10%. Y de este 10%,
curiosamente, la mayoría de las pacientes que desarrollaban un cáncer lo hacían casi en un 50% de los casos en la misma mama, pero en otros cuadrantes. Es decir, realmente el riesgo de tener un cáncer de mama en estas lesiones no asienta solo en la zona donde está la lesión, sino que asienta más frecuentemente en esa mama, pero en otra zona. Y luego, curiosamente, en la mama contralateral, en un 40% de los casos. Y solo un 11% lo desarrollaba en la misma mama y en la misma zona o en el mismo cuadrante, como podéis ver aquí. O sea que la localización más frecuente era en la misma mama en otros cuadrantes, mientras que la siguiente era en la mama contralateral y menos frecuentemente en la misma mama en la misma zona. Así que esto nos lleva a por qué también es tan importante la neoplasia lobulillar, porque el riesgo de padecer el cáncer de mama, aparte de que tienes riesgo de padecer carcinoma ductal, carcinoma lobulillar y ductal in situ, es que el riesgo es bilateral y además va a ser 3 veces mayor de desarrollar en la misma mama en otros cuadrantes. Y es mucho más frecuente que cuando una paciente desarrolla un carcinoma contralateral, una recidiva, tenga un antecedente de carcinoma lobulillar in situ que las que no lo han tenido. ¿Qué hacemos con los márgenes? Pues muchas veces nosotros presentamos en comité lesiones que son carcinomas lobulillares in situ y se acaba discutiendo cuando los márgenes están afectos que qué hacemos con los márgenes. Bueno, pues es que en estos casos, aunque los márgenes sean positivos, es una lesión B3B y por tanto no hay que hacer nada. Solo hay que valorar hacer algo cuando esta lesión va asociada a otra lesión, que en este caso si es maligna, pues habrá que reintervenir o dar radioterapia, pero si no, no hay que hacer absolutamente nada. O sea, los márgenes en las lesiones B3B, que es otro motivo frecuente de discusión con los cirujanos o con los ginecólogos, no hay que tenerlos en cuenta. Y lo digo porque muchas veces nos achacan que cuando hacemos biopsias asistidas por vacíos y la muestra sale fragmentada, que claro, que no podemos saber si los márgenes están libres. Y yo digo, bueno, es que yo no lo sé, pero vosotros cuando operáis, aunque estén afectos, tampoco, y de hecho muchas veces el patólogo ni siquiera lo describe, es decir, en una lesión benigna no se valoran márgenes o al menos no se pide que los márgenes estén libres. Entonces, todo esto ha hecho que en el segundo consenso se recomiende la biopsia asistida por vacío siempre y cuando la extirpación de la lesión sea completa y fundamental haya correlación. Y esto ha hecho que haya ido evolucionando la recomendación. En un comienzo las guías de la NCCN en el 2016 recomendaban cirugía, mientras que la ESMO recomendaba un tratamiento conservativo como forma estándar de tratamiento, pero después en el 2018 ya la NCCN y la SBS cambiaron a un seguimiento en las variantes clásicas con correlación radiopatológica. La ESMO siguió recomendando un tratamiento conservativo. Y finalmente, el segundo consenso igualmente ha mantenido el tratamiento conservativo, tratamiento conservador, siempre y cuando se consiga extirpar completamente la lesión y haya correlación radiopatológica. Esta es una paciente de 46 años que tenía varios grupos de microcalcificaciones en cuadrante superexterno de mama izquierda, BRAF 4. Hicimos la resonancia para enfocarnos un poquito hacia qué zonas dirigir la biopsia. Como os he dicho, la realizamos antes de la biopsia y en este caso veíamos una imagen nodular retroareolar bien definida, sin ser muy llamativa, de nuevo hiperintensa, secuencias potenciadas en T2, pero con realce y una curva tipo 1, tipo 2. Y realizamos la biopsia con el resultado de carcinoma lobulillar in situ, es decir, hicimos la ecografía dirigida. Esta era la imagen, era una imagen bastante anodina, es decir, no tenía muchos criterios de malignidad, pero es verdad que en este caso sospechamos que incluso podría ser un papiloma y esa era la sospecha inicial. Realizamos la biopsia asistida por vacío con extirpación completa, con el resultado de carcinoma lobulillar in situ y después seguimiento de esta paciente. Esta es otra paciente con una mama tipo D muy densa, a la que al lado justo adyacente de una lesión quística de gran tamaño vimos una zona heterogénea mal definida. Al realizar la resonancia, como teníamos la referencia de la lesión quística, la pudimos identificar y tenía una curva tipo 2. Realizamos la biopsia y fue carcinoma lobulillar in situ. Esta paciente también realizamos después un seguimiento después de la extirpación. Con lo cual, el seguimiento de estas lesiones, como hemos visto, va a ser general, es decir, estas lesiones la mayoría se van a manejar de forma conservadora, con extirpación, con la biopsia asistida por vacío y después un seguimiento. Perdonadme. ¿Cuál es el seguimiento? Bueno, la NCCN recomienda mamografía bilateral de forma anual. Y un examen clínico cada 6-12 meses. La NCCN sí considera el utilizar la resonancia de forma anual,
Y os puedo decir que en mi experiencia sí que es muy útil. Nosotros realizamos seguimiento con resonancia a todas las lesiones de riesgo alto y de riesgo medio, es decir, pacientes con alto riesgo por antecedentes familiares o por mutaciones y pacientes de riesgo intermedio. Sin embargo, la CR no lo recomienda ni no hay evidencia, dice que no hay evidencia ni a favor ni en contra. Silvia, Ay, si perdón. quieres, toma, yo tengo que hacer un par de declaraciones, si querés, toma agua tranquila y así descansás. Tomate un par de minutitos y aprovecho a hacer un par de aclaraciones con preguntas que nos han llegado y te dejamos descansar la garganta un par de minutos. Gracias. Nos llegaron algunas preguntas sobre BIRAT 3. Yo creo que hubo una confusión con el título de la charla, esto sobre todo para residentes. Las lesiones B3, después habrán dado cuenta, obviamente, con el contenido de la charla, es acerca del score de Ellis, que es una clasificación anatomopatológica, y las lesiones B3 equivalen a las lesiones de alto riesgo. Eso es un término que por ahí en Latinoamérica no lo usamos tanto, pero es la misma nomenclatura que sí se usa mucho en Europa. Por eso las primeras preguntas vinieron sobre BIRAT 3, pero es una aclaración obvia, pero para los que no estaban al tanto. Otra cosa, destacar el consenso que mostró Silvia, el 1 y el 2, lo pueden buscar en internet, creo que está abierto, es un grupo multidisciplinario de distintos países, lo pueden buscar como consenso de Zurich, y creo que es la Biblia hoy por hoy en las lesiones de alto riesgo. Les sugiero que lo busquen y que profundicen en eso, porque realmente está muy bien desplegado todo el tema. Ese trabajo, y como lo viene explicando muy bien Silvia, creo que este es uno de los tópicos donde mejor deja de manifiesto la diferencia y la utilidad que tiene la biopsia con vacío con respecto a la aguja gruesa, y claramente remarca cómo uno encara en forma totalmente diferente si la biopsia viene de aguja gruesa o de aguja de vacío, ¿no? Y cómo nos deja totalmente parados frente a una misma imagen dependiendo del resultado anatomopatológico. Y para los ginecólogos que estén escuchando la charla por ahí, que le tienen que prestar mucha atención cuando reciben la biopsia, a qué tipo de aguja se usó para hacer esa biopsia, porque un resultado anatomopatológico no tiene el mismo significado si fue aportado por una biopsia con vacío que si fue aportado por una aguja de corte. Y que siempre en general este tipo del manejo, en este tipo y en este grupo de pacientes que son por ahí muy complejos, requieren en general una decisión personalizada para cada paciente en particular y en un comité o en una unidad mastológica multidisciplinaria. Dicho esto, no sé si estás, Silvia, para seguir o querés un recreo un poco más largo. No te inmoles por nosotros. Muchas gracias. Efectivamente, puntualizar que el único comentario que he hecho al BIRAT de lesiones BIRAT 3 es porque en el artículo de Sardanelli él comentaba y hacía un poquito la comparación que nosotros radiológicamente con el BIRAT, cuando damos un BIRAT 3, se admite realizar un seguimiento de esa lesión, asumiendo que la probabilidad de malignidad es menos de un 2%. Pero, sin embargo, en el consenso internacional se aceptó un riesgo de malignidad de menos de un 5 o de un 10%, y él lo que razona es que estas lesiones, si se asume un seguimiento de ellas con ese riesgo de malignidad, es como muy alto, ¿no? Es un poquito contradictorio en comparación con el BIRATS. Efectivamente, lo ha explicado muy bien Javier. Entonces, realmente toda la charla está orientada a las lesiones histológicas de riesgo que el patólogo cataloga como B3, pero he hecho solo esa pequeña mención al BIRAS 3, a nuestro BIRAS radiológico, porque lo comentaba en ese caso, en ese artículo, ¿vale? Sardanelli, pero en el resto todo el tiempo hablamos de lesión y clasificación histológica. El seguimiento, una vez que hemos realizado la biopsia asistida de vacío con la extirpación, que eran todas las lesiones, excepto la hiperplasia ductal atípica, la NCCN incluye la posibilidad de la resonancia, mientras que la ACR pues dice que no hay suficiente evidencia ni a favor ni en contra. Luego, ¿qué hemos encontrado también? Bueno, pues que una vez que nosotros decidimos extirpar esa lesión y hacer un seguimiento, y como bien ha dicho Javier, nosotros es verdad que antes presentábamos todas las lesiones de riesgo en el comité. En nuestro hospital son bastante conservadores en este sentido, entonces hay mucho cáncer, con lo cual solo se presentan aquellas que surgen dudas o que nosotros, que siempre lo hacemos, llevamos a sesión porque no hay correlación radiopatológica, es decir,
encontramos una discordancia radiopatológica. Pero si no, que es verdad que siempre se tienen que pasar por comité los casos dudosos o incluso si se puede todas las lesiones. Nosotros inicialmente lo hacíamos y cada vez lo hemos hecho menos y solo presentamos las que suponen un problema, ¿no? ¿Qué hacemos después en el seguimiento? Bueno, también hay estrategias para reducir el riesgo y he encontrado dentro de lo que es la terapia endocrina 2 estudios interesantes en los que, según el fármaco que se les administraba a los pacientes, llegaba a haber una disminución del riesgo a lo largo de la vida del 50% o del 65%. Con lo cual es un dato también muy interesante y es verdad que sí que hay clínicos que recomiendan una terapia endocrina después de tener un tipo de diagnóstico de lesión B3. ¿Qué ocurre? Que al final es cierto que en muchos casos estas pacientes cuando tienen lesiones múltiples o son extensas, porque a veces las hiperplasias ductales atípicas o los grupos de microcalcificaciones son varios, se llega a realizar mastectomía incluso bilateral profiláctica, es decir, de tratamiento de la lesión B3 y para evitar un cáncer. ¿Qué ocurre? Esto se da más frecuentemente en los casos de carcinoma lobulillar in situ, que ya os he comentado, que pueden ser bilaterales y además combinan otro factor de riesgo, y en mamas extremadamente densas y con importante historia familiar. En este artículo analizaban cuántas mastectomías se hacían. Entonces, en el caso de la mastectomía bilateral, se hacía más frecuentemente en estos casos. Pero es que la mastectomía bilateral se hacía en la misma proporción. Y ellos analizan que realmente es un manejo inapropiado porque el riesgo es bilateral. Voy a ver si así mejora la cosa. Así que como conclusión, en general se recomienda la extirpación con vacío de todas estas lesiones, a excepción de la hiperplasia ductal atípica, en la que a día de hoy se recomienda la cirugía, y después combinarlo con seguimiento, con imagen, incluyendo la resonancia y posibilidad de terapias endocrinas. Nosotros ahora estamos en marcha en un proyecto en nuestra sociedad aquí en España, y hay también otros hospitales involucrados en los que lo que hacemos es intentar manejar estas lesiones con extirpación con vacío y después seguimiento, incluyendo la resonancia. Se han incluido muchos hospitales, no todos tienen disponibilidad de resonancia, no todos realizan biopsia asistida por vacío, sobre todo con ecografía, ni tampoco extirpación. Entonces, se han incluido, ¿qué lesiones? Pues las lesiones que después de una BAG tienen un diagnóstico histológico de riesgo, es decir, de B3, lesiones que sean distorsiones en la mamografía o microcalcificaciones, y ecográficamente hemos incluido también como cosa interesante, porque estamos viendo cosas interesantes, los grupos de microquistes, zonas de mala transmisión, lesiones sugestivas de lesiones papilares y bueno, imágenes de distorsión de la arquitectura. Y en estos casos lo que estamos haciendo, y también zonas de realce no masa en resonancia. Hay 2 grupos, uno que no tienen resonancia asociada y un segundo grupo en el que sí que se está haciendo la resonancia, y en función de eso se hace la biopsia asistida por vacío con intención de extirpar. Después de 3 meses se vuelve a valorar a esa paciente, volviendo a realizar biopsia asistida por vacío si no hubo extirpación completa. Todos estos casos sí se llevan al comité y entonces estamos en proceso todavía de ver cuáles son los resultados entre ambos grupos, es decir, el de la resonancia y el vacío, que sería el grupo un poquito que va más acorde con el consenso, y el resto de hospitales que a lo mejor no tienen disponibilidad de resonancia o no pueden realizar biopsia asistida por vacío. Por ahora se ha establecido un periodo de seguimiento de 5 años y estamos a la espera de la recogida de datos para ver resultados. Así que, importante para llevarse a casa, primero que son lesiones que tengamos siempre en mente que son lesiones de significado incierto y que en muchos casos el riesgo es bilateral, con lo cual aplicar un tratamiento quirúrgico a este tipo de lesiones puede hacer que tú elimines el riesgo en esa zona, pero como hemos visto, el riesgo en las otras zonas o en la mama contralateral no lo vas a eliminar. Así que hay que intentar ser conservadores y realizar biopsias asistidas por vacío con extirpaciones completas o biopsias excisionales percutáneas como tratamiento de estas pacientes y para evitar la infraestimación. Fundamental la correlación radiopatológica, porque hemos tenido casos en los que hemos llegado a biopsiar a pacientes 3 y 4 veces después de presentarlos en el comité, 4 a lo mejor no, pero 3 sí que me viene alguno a la cabeza, en el que nosotros nos empeñábamos en que nuestro muestreo era insuficiente y que la imagen, sobre todo en resonancia y a veces en ecografía, era pues, muy tranquilizadora y, sin embargo, bueno, se aceptaba un seguimiento y la paciente asumía el riesgo, pero no quería operarse y en comité se decidía
que no se operaba esa paciente. Entonces, el siguiente radiólogo que volvía a ver esa lesión tenía que volver otra vez a hacer o recomendar una biopsia porque había discordancia, ¿no? Y finalmente, el seguimiento con resonancia es sumamente útil. Es muy útil para detectar lesiones pequeñas cuando estas lesiones evolucionan después a un carcinoma infiltrante o un carcinoma ductal in situ. Y es muy tranquilizador porque es verdad que teniendo estudios previos es cierto que el problema de la especificidad de la resonancia, sobre todo en un primer momento, disminuye enormemente cuando tienes estudios previos para comparar. Entonces es de gran ayuda. Y luego conocer que hay estrategias de reducción del riesgo como las terapias endocrinas, terapias hormonales. Muchas gracias y siento los inconvenientes de la voz. Silvia, un lujo, realmente una revisión impecable, completísima, de punta a punta. Un placer escucharte, realmente muy completa y muchas felicitaciones a través del chat para vos. Muchas de las preguntas que fueron surgiendo las fuiste respondiendo a medida que fue transcurriendo la charla, así que te la vamos a evitar por la salud de tus cuerdas vocales. Una de las que quedó es qué rol o qué experiencia tenés con la participación en este tópico de la mamografía con contraste. Pues mira, en eso no tengo experiencia, pero sí que es verdad que los compañeros, porque nosotros en principio tenemos tanta disponibilidad de resonancia que no nos hace falta. O sea, las pacientes que necesitan biopsia en 1 o 2 días tienen la resonancia hecha y la biopsia la citamos normalmente al 3.º o 4.º día, de tal manera que biopsiamos en un solo día todo lo que hay que biopsiar. Entonces normalmente realizamos primero la resonancia y luego la biopsia y no nos retrasa sustancialmente el diagnóstico, con lo cual no nos hemos incorporado al grupo de centros que tienen la posibilidad de la mamografía con contraste, pero el resto de compañeros que la tienen dicen que es sumamente útil y que a efectos prácticos a ellos les está sirviendo exactamente igual que la resonancia. Perfecto. Preguntan también si existe algún límite en cuanto al volumen o la extensión de lesión para planificar una biopsia excisional. Pues realmente el límite lo pone la paciente y lo pones tú. Es decir, hay mucho escrito sobre esto. Es verdad que en ecografía en un comienzo se decía que los 2 centímetros, pero esto ha ido aumentando. Yo personalmente hago mucha extirpación de lesiones y hasta 4 centímetros se extirpan bien, 5 ya normalmente requieres dos procedimientos. Pero lo más limitante no es el tamaño, al final lo más limitante es que realmente la lesión no esté bien definida porque no ves bien los márgenes como para asegurar una extirpación completa. El que tenga los marcadores son un dolor de cabeza. Entonces, en función del marcador que tenga la paciente, yo soy capaz de extirpar todos los marcadores excepto uno que tiene forma como de caramelo y ese se queda enganchado de una manera, y eso que yo uso agujas de 7G, es decir, que el calibre es muy grueso, pero el marcador ese se atasca, entonces es imposible. Yo no he conseguido extirparlo en los casos que lo he tenido. Yo personalmente no lo uso, pero cuando han venido lesiones de fuera para extirparlo, pacientes que tienen calcificaciones también groseras, la lesión es compleja extirparla en un solo procedimiento una vez, pero realmente con ecografía hay pocas limitaciones, es decir, las lesiones cercanas a la piel se extirpan fácil cuando ya tienes experiencia, en el pectoral tampoco es una limitación. Y hay pocas limitaciones, excepto que la paciente esté confortable. Es importante hacer una buena anestesia, realizar una buena anestesia. Y el hematoma, es limitante, pero como vas aspirando, realmente en el momento no es tan limitante. Es más el disconfort que pueda tener la paciente después. En la esterotaxia pues pasa un poco igual. En la esterotaxia tienes más limitaciones de posición, sobre todo las lesiones que están más cerca del pectoral o de la piel y mamas muy poco gruesas, muy finitas, podemos tener más problemas. Y en la resonancia pasa igual, que en la resonancia tienes problemas de colocación dependiendo de dónde esté la lesión, así que la extirpación en resonancia cambia. Y de hecho las lesiones de riesgo que son diagnosticadas por resonancia, se ha visto también que el riesgo de infraestimación sube, porque además rara vez, a no ser que sean pequeñitas, las consigues quitar completamente. Esos son los casos que digo que hemos recomendado, varios radiólogos, no siempre a lo mejor el mismo, pero que se han llegado a recomendar 3 biopsias porque no querían quitarlo, la paciente no deseaba quitarlo, era muy extensa la lesión y claro, no tenían que hacer una mastectomía y como era muy extensa, no podías coger un muestreo de toda la lesión ni quitarla. Entonces son un poco dolor de cabeza, pero limitaciones ecográficas muy pocas y con resonancia y con esterotaxia, pues sí, claro, hay más.
Perfecto. Bueno, Silvia, te liberamos por honor a la hora allá en Madrid, que ya son pasadas la 1. Sí. Muchísimas gracias. Muy Muchas sólida gracias a la vosotros. presentación. Realmente un placer escucharte. Creo que está todo el mundo más que conforme y contento e impresionado por lo que nos has sabido compartir en forma tan completa y eficaz en esta última hora. Así que Muchas muchísimas gracias gracias. por la paciencia y todo, que me pasa un poquito de tiempo. Gracias. No. Que descanses y muchas gracias nuevamente de parte de toda Civil. Gracias. Gracias. Saludos. Que estés luego. muy bien. Bueno, la despedimos a la doctora por honor a la diferencia horaria en Madrid. Aprovechamos en el cambio para agradecerle a todos los participantes. Realmente el balance de este curso ha sido muy bueno. 5 encuentros con 10 disertantes, inscriptos de 21 países, 3.250 inscriptos hubo hasta el día de ayer. Se han superado los 400 conectados en cada charla, con más de 2.100 reproducciones por YouTube en diferido. Es una modalidad que hemos tenido mucha mayor respuesta en la resolución después por cuestiones de horario y demanda laboral. Así que ahora, por honor al tiempo, la doctora Beatriz González va a recibir una amiga. Es un gusto saludarla, a Magalí. Betty. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Me es muy grato presentarles a la doctora Margarita Garza Montemayor, mejor conocida como Magali. Ella es médico radiólogo especialista en imagen de mama, es profesor titular del curso de alta especialidad en imagen mamaria y directora del Centro de Imagen Diagnóstica de Mama del Hospital San José y Hospital Zambrano León en Monterrey, Nuevo León, México. Ella además es profesor del CIR y es profesor de Civil. Nos ha acompañado en varias ocasiones en charlas de Civil. Magali, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches acá nosotros en México. ¿Me escuchan? Perfecto. Me escuchan perfecto. Yo quiero agradecer, estoy feliz de estar aquí. Es un honor que me hayan invitado a participar en este curso tan importante y tan exitoso. De verdad estoy contenta. Y yo les voy a hablar hoy de cáncer in situ. Después de escuchar a esta doctora, bueno, hay tanto que decir, pero vamos a concentrarnos ahora en otra entidad que es el cáncer in situ, que vemos nosotros en mamografía, ultrasonido y resonancia. Como todos ya sabemos, porque nos toca en el día a día, la incidencia del cáncer de mama ha aumentado en manera importante en las últimas décadas, de tal forma que el cáncer de mama es el primer lugar en 159 países del mundo, de acuerdo a las últimas estadísticas del 2020. La mamografía de tamizaje ha tenido un claro impacto en el aumento de la incidencia del cáncer in situ, porque ahora vemos más cánceres, y antes de 1980 el cáncer in situ representaba solo el 3% de las biopsias realizadas. Actualmente, el 25-30% de todos los cánceres de mama son in situ, gracias en parte a la mamografía, que estamos viendo más cánceres. El incremento ha sido mayor del 500%, con cifras de 5.8 hasta 32 casos por cada 100.000 habitantes en el 2004. Y este incremento obviamente no puede explicarse solo por el uso de la mamografía de tamizaje, pero sería todo un tema de una charla ver los factores que nos están haciendo que tengamos más cáncer de mama. El cáncer in situ representa un grupo de lesiones heterogéneas de un potencial maligno variable, y gracias a los trabajos de Dupont y Pesch sabemos que al menos 30-50% de los cánceres serán precursores de un cáncer invasor. Hay dos teorías moleculares o dos modelos que nos explican cómo un cáncer in situ llega a ser un cáncer invasor. El modelo que todos conocemos es el modelo que es progresivo, que se le llama una teoría progresiva, donde de una hiperplasia ductal atípica sigue un in situ y luego un invasor. Y el otro modelo es el modelo paralelo. La teoría paralela dice que un cáncer in situ de bajo grado nos va a dar un cáncer invasor de bajo grado, y uno de un in situ de alto grado será un invasor de mayor agresividad de alto grado. Basta ver la clasificación histológica del cáncer in situ, que es muy amplia. No vamos a entrar en este tema hoy, para saber que
el cáncer in situ es una entidad muy, muy heterogénea y así es la imagen del cáncer in situ en todos los métodos. Importante saber que el grado nuclear y el grado de comedonecrosis presente o no siguen siendo, después de muchas décadas, un factor pronóstico importante en el manejo del cáncer in situ. ¿De qué depende que un cáncer in situ llegue a ser un cáncer invasor? Depende de muchos cambios genéticos y epigenéticos individuales en cada persona y el tiempo que tarda en suceder es de 1 a 10 años. Este tiempo es una ventana de oportunidad para que nosotros los radiólogos... Magali, mande. perdón por interrumpirte, ¿no están corriendo las diapositivas? Ah, caray. Si quieres, en la flechita de abajo, pícale a ver si quiere pasar, porque está todavía en la introducción. Ay, qué pena. A ver, ahí. A ver, ¿sí? ¿Todavía no? No, qué raro. Yo sí la estoy pasando. Sí, y sé que sí las probaste antes, por eso... Claro. ¿Así sí? ¿No? ¿No? Julieta, ¿nos podrás ayudar? Abajo a la izquierda, la flecha. Sí, no, yo le estoy pasando con la flecha con todas. Doctora, pruebe Sí. salir de PowerPoint y volver a entrar. Ok, voy a dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo. Qué pena, porque sí probamos y todo fue bien. ¿Sí se escucha bien? Sí. A ver ahí. ¿Sí? Espérate, está poniendo que estás iniciando la función de compartir pantallas, hay que esperar tantito. Ok. Qué pena, no sé por qué. No te preocupes, así es esto de la tecnología. Pero sí le estoy dando a todas las flechas, a la de abajo, a la de la computadora. ¿Sí ven que cambia? No, todavía no, Magali, espérate, está todavía iniciando función de compartir las pantallas. Pero yo ya la tengo, dejo de compartir. A ver, ya otra vez ya está. Ahora sí. ¿Sí? Pásalo, por favor. Sí, ahora. Ok. ¿Sí? ¿Sí me pueden ver? Sí. La próxima, a ver. A ver. Listo. ¿Sí? Ahora sí. Ok. ¿Pero sí se escuchó la introducción? No. Sí. Bueno, Sí, perfecto, doctora. Entonces ya no le repito la incidencia del cáncer de mama, ya vimos que ha aumentado de una manera dramática, que el incremento del in situ ha sido mayor de 500% y que algunos de estos cánceres se van a hacer invasores, por lo menos 30-50%. Y hablamos de que es una enfermedad muy heterogénea y que entonces el grado nuclear es muy importante y la presencia de comedonecrosis es importante para el manejo del cáncer in situ. ¿Cuánto tiempo tarda un cáncer in situ en hacerse invasor? Depende de muchos cambios genéticos y epigenéticos individuales en cada persona y puede llevarnos de 1 hasta 10 años, lo cual representa una ventana de oportunidad para nosotros los radiólogos para diagnosticar el cáncer in situ antes de que sea invasor. La mamografía sigue siendo el estándar de oro, ya que la mayoría de los cánceres in situ son detectados en una mamografía de tamizaje hasta en un 85%. 6 a 25% de los cánceres in situ pueden no ser vistos en una mamografía, o sea, cáncer no calcificado. Y también sabemos que hasta el 20% de los cánceres in situ pueden ser sintomáticos si lo hacemos en forma intencionada al interrogatorio. Pueden tener masa palpable, telorragia, dolor focal o bien la enfermedad de Payet, que clínicamente es muy evidente. Estas pacientes sintomáticas generalmente suelen ser más jóvenes y la mamografía puede no ser el estudio inicial, entonces el ultrasonido es muy valioso y de mayor sensibilidad que la mamografía en este tipo de pacientes sintomáticas. Como vemos el cáncer en la mamografía, ya sabemos que la mayoría de ellos se manifiestan como calcificaciones, pero 10 a 25% no muestran calcificaciones y se manifiestan como pequeñas masas, asimetrías o distorsión. Recordamos las calcificaciones sospechosas de malignidad de acuerdo al BI-RADS, son 4 grandes capítulos que serían las calcificaciones amorfas, que son de muy baja densidad y que tienen un valor predictivo positivo alrededor del 20% de acuerdo
al BI-RADS. Estas clasificaciones, si son en grupos, si son nuevas, son siempre categoría BI-RAD 4B, pero si las encontramos dispersas, difusas y bilaterales, pueden ser un BI-RAD 2 también. El cáncer in situ se puede manifestar también como calcificaciones gruesas heterogéneas de mayor densidad, irregulares, y el valor predictivo de estas calcificaciones es tan solo del 15%, porque muchas entidades benignas pueden asociarse a estas calcificaciones. Fibroadenomas, necrosis grasa, fibrosis, etc. El tercer grupo de calcificaciones que vemos son las pleomórficas, que son menores de 0.5, tienen un valor predictivo positivo de un 29% de acuerdo al sistema BI-RADS. Aquí les quisiera yo mencionar que las calcificaciones no estudiaron para comportarse de una manera solamente todas vamos a ser amorfas, todas vamos a ser pleomórficas, y que siempre los cánceres in situ tienen una mezcla de calcificaciones pleomórficas, algunas cilíndricas, como pueden ver aquí, otras son gruesas heterogéneas, y entonces describimos las calcificaciones que predominan en cada paciente. El cuarto grupo de calcificaciones sospechosas de malignidad son las lineales finas y ramificadas, que son de alto valor predictivo para malignidad, hasta 70% en el sistema BI-RAD, sabiendo que van a ser una categoría BI-RAD 4C. Sin embargo, si estas calcificaciones tienen una distribución segmentaria, su valor predictivo positivo aumenta más de un 90%. Estas calcificaciones lineales representan el cáncer in situ de alto grado que se necrosó, y esta comedonecrosis se encuentra en el interior de conductos dilatados, como podemos ver aquí si los pudiéramos imaginariamente dibujar. Esa es la necrosis del cáncer in situ adentro de conductos anormales, y si esto, por ejemplo, es sintomático, entonces es una categoría BI-RAD 5 con claridad. El doctor Tabar reportó en un estudio que hizo de más de 900 cánceres que el 19% de los cánceres se comportan con calcificaciones lineales, el 45% gruesas heterogéneas y el 36% amorfas, como le llama él, polvo fino. Pero también sabemos que la mamografía es muy, muy bonita, pero tiene fallas, tiene desventajas, y la sensibilidad de la mamografía disminuye en la mama densa y se reportan falsas positivas para in situ de 10 a 17%, cifras de infraestimación mayores del 20%, y las pacientes con este diagnóstico requieren con frecuencia otros métodos de imagen para aumentar la especificidad y la certeza diagnóstica. El ultrasonido no es utilizado de rutina para escrutinio de cáncer de mama, solamente para pacientes de alto riesgo, pero es muy útil en pacientes menores de 40 años para detección de cáncer, con cifras altas de sensibilidad de 88% y especificidad 91%. Para el cáncer in situ en particular, las cifras detectadas o descritas en los diferentes artículos es muy variable, con cifras de 23 a 78%, pero es especialmente útil cuando tenemos calcificaciones muy extensas, porque nos ayuda a encontrar el cáncer invasor y nos ayuda a evitarnos la biopsia por estereotaxia, porque es más rápida y más barata hacerlo así. En las pacientes que tienen cáncer in situ sintomático, el ultrasonido realmente nos ayuda muchísimo, porque tenemos cifras tan altas, hasta 99% de detección, como en este reporte del Dr. Shin, que de 125 casos el ultrasonido pudo ver 124 casos. La evidencia científica para el valor del ultrasonido en cáncer in situ es cada vez mayor, gracias a que los transductores con los que contamos ahora de 18, 19 MHz y a la experiencia creciente, nosotros vamos viendo cada día más cánceres in situ por ultrasonido a medida que sabemos cómo se ven. El conocimiento nos hace que veamos cosas que a lo mejor antes no podíamos ver. Y entonces hay que aprender qué vemos por ultrasonido en el cáncer in situ. Puede ser que el ultrasonido sea negativo, 10-50% de las veces se reportan que no hay hallazgos, sobre todo en ultrasonidos que no son orientados. Pero podemos ver también calcificaciones agrupadas, podemos ver calcificaciones intraductales, distensión anormal de conductos,
zonas de tejido hipoecoico que les llamaremos lesiones no masa como fueron descritos. Ahorita vamos a ahondar en este tema. Masas sólidas con o sin calcificaciones, conglomerado de microquistes y distorsión de la arquitectura. Empezaremos por revisar un ultrasonido negativo. Un ultrasonido negativo significa que no vimos nada y no es lo mismo hacer un ultrasonido en una mama densa como esta sin ver la mamografía. Quizás pensemos que no vamos a ver nada, pero si vemos con cuidado el ultrasonido en esta paciente que ya sabemos que tiene un cáncer, pues vamos a encontrar algunos conductos que tienen calcificaciones en el interior y estos conductos están en sitios donde normalmente no tenemos conductos, por ejemplo, muy periféricos. O si le hacemos un ultrasonido a esta paciente que tiene un grupo de calcificaciones gruesas heterogéneas y sabemos dónde está, fácilmente vamos a encontrar las calcificaciones aunque no tenga ninguna masa asociada o no tenga distorsión. Y entonces el ultrasonido, cuando es orientado, vemos una cantidad de cánceres mayor que si no sabemos dónde buscar. Como este pequeño cáncer isoecoico en un grupo de calcificaciones amorfas nuevas que la paciente mostró, entonces medimos, vamos y buscamos y podemos encontrar estos pequeños cánceres. O como esta paciente que vino por una nodularidad palpable asociada a un grupo de calcificaciones, podemos encontrar una masa y podemos biopsiar perfectamente, aunque en estos casos ya sospechamos, como fue la biopsia, que es un cáncer invasor y ya no fue un in situ puro. También podemos ver calcificaciones intraductales, especialmente hay que buscarlas si la paciente tiene un síntoma, como esta paciente de 32 años que tiene telorragia izquierda. Aunque no hay ectasia ductal, pues un conducto que mide 2-3 milímetros, podemos ver en el interior del conducto que hay calcificaciones intraductales y la paciente refería una zona palpable y si vamos a ver esa zona palpable, tenemos una zona focal de tejido hipoecoico porque así describimos nosotros estos hallazgos. Zonas mal definidas y tiene imágenes ecogénicas y nosotros sospechamos que hay calcificaciones. Por supuesto que aunque tenga 32 años, el hallazgo sospechoso de malignidad y la mamografía es extraordinaria para demostrarnos que este es un cáncer extenso que tiene muchas calcificaciones que ocupan más de la mitad de la mama y siempre es bueno correlacionar lo que hicimos en el ultrasonido, lo que vimos en el ultrasonido para saber y aprender cómo se ven, por ejemplo, estas calcificaciones adentro de un conducto. Continuando con los conductos anormales, podemos ver conductos distendidos con nódulos intraductales que tienen calcificaciones, como en este caso, claramente se ve que hay conductos anormales y que tienen calcificaciones y masas en el interior. O esta paciente que vino a una biopsia por estereotaxia y encontramos que aparte de ese grupo de calcificaciones gruesas heterogéneas y lineales, hay muchas calcificaciones retroairolares. Vamos al ultrasonido a buscar y encontramos clara ectasia ductal, pero esta no es una ectasia ductal simple, los conductos son irregulares y tienen nódulos intraductales y aunque no tenga vascularidad, tenemos calcificaciones en el interior que estarían reflejando el crecimiento de un cáncer in situ de comportamiento sólido por histología, tratando de imaginarnos la histología de lo que estamos viendo. Y ahora vamos a revisar otro hallazgo muy, muy importante en el cáncer in situ, que son estas zonas de tejido hipoecoico, lesiones no masa, fueron descritas por Umatsu, no sé si así se diga, en el 2012. Él describió, se puso a estudiar todos los cánceres in situ, y descubrió este hallazgo y le llamó lesiones no masa. Estos son tejidos anormales que sugieren la posibilidad de ser conductos anormales o de tejido glandular más oscuro de lo normal, por eso también le llamamos nosotros como zonas de tejido hipoecoico mal definidas. Este hallazgo de lesiones no masa no tienen criterios de una masa, no ocupan un espacio, representan el 60% de los in situ por ultrasonido. O sea, la mayoría de los in situ los vamos a ver como lesiones no masa. Y él las describe en 3 grupos indistintos
un patrón indistinto, estos primeros dos, un patrón geográfico o un patrón moteado. Y estas zonas de tejido hipoecoico pueden simular conductos o tejido. No está descrito desafortunadamente en el sistema BIRADS y puede estar asociado con calcificaciones, con distorsión o con aumento focal de la vascularidad. Les muestro un caso interesante para ir conociendo cómo lo vemos. Esta paciente de 40 años llega con una masa palpable derecha y era referida de otra institución con unas calcificaciones benignas, descritas como benignas. Nosotros vemos claramente que hay distorsión, ya sabemos que esto no es anormal y entonces vamos al ultrasonido y encontramos efectivamente la distorsión, pero aparte de la distorsión, el tejido a un lado es muy hipoecoico y entonces si lo comparamos con estos patrones, claramente coincide con una lesión o masa, con calcificaciones, con un tipo geográfico o indistinto de un Matsu. Y entonces vemos que la vascularidad es francamente anormal, con venas, con vasos penetrantes perpendiculares a la piel. Y entonces esto es altamente sospechoso de cáncer. Podemos biopsiar por ultrasonido. Este fue un cáncer in situ de alto grado nuclear que sospechábamos que estaba muy extenso. Pedimos una resonancia y esta es la concordancia del ultrasonido, lo que vemos. Y lo que vemos en la resonancia, vemos múltiples áreas de real senomasa y este es un cáncer extenso en esta paciente. Otro caso interesante para demostrar este hallazgo, 25 años, masa palpable izquierda. Nosotros en el área palpable vemos una zona focal de tejido hipoecoico con imágenes que nos sugieren conductos. Uno puede decir cambios fibroquísticos focales, áreas de sistematización que llaman los ginecólogos. Pero esta vascularidad, esto que es distorsión de la arquitectura, no puede ser más que algo que sea muy preocupante y esto es cáncer. Vean cómo aparte del área palpable había lesiones no masa, conductos anormales hasta el pezón en una extensión de por lo menos 6 centímetros. Se demuestra también por ultrasonido este hallazgo tan interesante que son los papilomas y vemos múltiples papilomas, lesiones intraductales con vascularidad y franca aumento de la vascularidad. Lo más interesante es que esto todo fue un cáncer in situ extenso, la mamografía casi negativa, una calcificación aislada, y este es el cáncer no calcificado que nosotros sí vemos por ultrasonido o por resonancia, como vemos después, y que no vemos en la mamografía. O sea, realmente impactante que no viéramos casi nada en la mamografía. ¿Qué más vemos en el ultrasonido en cáncer in situ? Masas sólidas, por supuesto. Podemos ver masas irregulares. Esta chica de 26 años, una cosa que ocupa el espacio, tiene márgenes irregulares. Entonces, esto ya es una masa y tiene calcificaciones, por supuesto. Y también tiene lesiones no masa. Todo lo que veamos adyacente a esto que pensamos que es cáncer es importante, como esta lesión no masa que se extiende hacia el pezón y corresponde con esta mamografía a un cáncer extenso por todos lados, toda la mama estaba ocupada con cáncer. Este esquema me pareció bonito para que entendamos cómo el ultrasonido puede tener esta variabilidad, o sea, el cáncer in situ puede ocupar los conductos principales y entonces darnos conductos anormales cerca del pezón, o bien pueden nacer en conductos periféricos y darnos lesiones, no masa, o bien darnos una masa. O sea, todo esto es cáncer in situ y nos puede dar cualquier patrón que quiera. ¿Qué más hace el cáncer in situ? Por ultrasonido también tenemos conglomerados de microquistes que los voy a documentar muy bonito con este caso de una paciente que tuvo cáncer 17 años antes y no se hizo mamografía porque ya no quiso saber nada. Ahora viene con nosotros y tiene nódulos, varios nódulos pequeños con calcificaciones puntiformes en los nódulos.
El ultrasonido es muy bonito porque son conglomerados de microquistes con calcificaciones. Entonces, esta es la presentación del cáncer in situ en el 3% de los casos por ultrasonido. Nosotros vimos muy claramente la oportunidad de diagnosticar el cáncer con una aguja con ultrasonido, y este es un cáncer in situ mucocele-like, que por eso da la impresión de ser quistes, porque tiene un contenido de mucina, y este tipo de cáncer histológico es el precursor del cáncer mucinoso invasor. También podemos encontrar distorsión de la arquitectura, como en esta paciente de alto riesgo, un patrón de la mamografía fue negativa y el ultrasonido claramente nos dejó ver una distorsión de 5 milímetros con vascularidad anormal, que se decidieron por un marcaje preoperatorio y fue en cáncer in situ y hiperplasia ductal atípica. Y bueno, pues como pueden ir viendo, cada vez vemos más cánceres in situ, tanto por mamografía como por ultrasonido. Sin embargo, el 57% de los cánceres in situ son de mayor tamaño que lo que vemos en la mamografía. Se reportan cifras de más de 25% de márgenes positivos, o sea, cáncer que no vimos en la mamografía. Tener bordes positivos significa mayor de riesgo de recurrencia. Y una mujer con diagnóstico de cáncer in situ tiene 14,53% más de probabilidad de desarrollar un cáncer invasor en un lapso de 10 años. Si nos damos cuenta de ese porcentaje de riesgo, pues todas las pacientes deberían de tener una resonancia, porque las que tienen más de un 20%, pues tienen una resonancia de escrutinio de alto riesgo. Sin embargo, no ha sido aprobado el cáncer in situ como una indicación absoluta de hacer resonancia, a pesar de que la resonancia ha demostrado ser mejor que la mamografía y el ultrasonido para definir el tamaño real del cáncer in situ y descartar lesiones adicionales y cáncer bilateral. La evidencia inicial de la resonancia en cáncer in situ ha sido controversial. Es un tema bastante controversial, sobre todo porque presionan los cirujanos que la resonancia no disminuye la mortalidad al final en los seguimientos, como si fuera la resonancia. Uno de los objetivos no es más que nosotros hacer diagnóstico, no para disminuir la mortalidad. Sin embargo, la evidencia sigue escribiéndose, la historia sigue, y la evidencia a favor es cada día más sólida. Por eso muchos se preguntan, ¿es útil la resonancia en la paciente con diagnóstico de cáncer in situ? Y hay muchos artículos que nos responden, como este, donde estudiaron 76 pacientes con in situ puro, con resonancia preoperatoria, además de mamografía y ultrasonido. 57% tuvieron lesiones adicionales y tumores más grandes que la mamografía. 26% meritaron biopsia por resonancia y 8% tuvieron cáncer in situ contralateral. Si nosotros vamos viendo artículos como este o como la doctora Christian Kuhl, que nos hizo esta maravilla de artículo en el 2017, donde ella estudió 593 pacientes con diagnóstico de cáncer invasor, hizo 2 grupos, uno con resonancia preoperatoria, mamografía y ultrasonido, y otro grupo solo con mamografía y ultrasonido sin resonancia. Ella detectó cáncer in situ asociado al invasor en el 23% de los casos, y la resonancia fue el método más sensible para cáncer in situ de alto grado, con cifras de 92 versus 36 en el grupo de solo mamografía y ultrasonido. Y un dato muy importante, el 51% de los cánceres in situ fueron detectados solo por resonancia. Entonces es muy importante que nosotros, ¿qué vemos en la resonancia en el cáncer de in situ? ¿Cómo podemos ayudar a la paciente? Sabemos que la detección de cáncer en resonancia se debe a la captación de gadolinio por diferentes mecanismos. Uno de ellos es la angiogénesis tumoral, otro es el aumento de la vascularidad y otro es el aumento de la permeabilidad. En el cáncer in situ en particular, es el aumento de la permeabilidad lo que predomina y lo que hace que podamos ver la extravasación
del gadolinio porque se liberan sustancias en el cáncer in situ, enzimas y sustancias que perforan la membrana basal, el endotelio lo perforan y pueden de alguna manera extravasar y aumentar la permeabilidad, además de la liberación de ciertos factores como el factor de crecimiento endotelial que hace que se formen más vasos, especialmente cuando hay hipoxia, cuando el tumor crece más de 2 milímetros, entonces nosotros podemos ver la captación de gadolinio. ¿Qué vemos nosotros en la resonancia? Podemos no ver nada, podemos tener una resonancia negativa que sucede como en el 10% de los casos en los que casi siempre se trata de cánceres pequeños o de bajo grado nuclear, pero podemos casi siempre ver un real senomasa. En el 60-80% de los casos es la presentación más frecuente, o podemos ver una masa irregular o ver focos hipercaptantes o tener lesiones en anillo. Siempre debemos de interpretar y buscar, de acuerdo al sistema viral, la distribución de este real senomasa, que puede ser de acuerdo a su distribución focal, lineal, segmentario, regional, múltiples regiones o difuso, siendo el segmentario el signo más frecuente de la presentación del cáncer in situ. Hay que ver también cómo realza, si realza de manera homogénea, heterogénea o con un patrón en empedrado, que es la presentación más común del cáncer in situ. Estos serían ejemplos de cómo son catalogados por su distribución los realces nomasa, focal, lineal, segmentario, regional, múltiples regiones y difuso, y cómo se ven los patrones de realce en estos realces nomasa, siendo el empedrado el que más se presenta en el cáncer in situ. Por cuestiones de tiempo voy a revisar 2-3 casos donde creo que se refleja muy bien el valor de la resonancia. Y por ejemplo, en esta paciente que nosotros tenemos, una paciente que llega por primera vez con una masa palpable izquierda, no hay duda que tiene una distorsión y por ultrasonido un cáncer. Y incidentalmente encontramos calcificaciones pleomórficas en la mama derecha que que ocupan un espacio aproximado de 2.8 centímetros. El ultrasonido fue casi negativo y entonces pedimos una resonancia. La resonancia sin duda alguna es lo mejor que hay para el cáncer invasor y vemos que es un cáncer multifocal, fue un cáncer lobulillar invasor, que era otra indicación de esta resonancia. Y en la mama derecha tenemos un real senomasa, típicamente segmentario, que mide 7 centímetros, el doble de lo que vimos en la mamografía, con este patrón clásico que le llaman collar de perlas, que son múltiples focos que hacen esta distribución tan bonita, y con una curva, como les digo, las reglas de 30-30-30 casi. Las curvas en el cáncer in situ son el 30% ascendente, 30% meseta y 30-40% una curva tipo 3 de lavado rápido. Entonces, con estas imágenes nosotros podemos ver claramente la utilidad de la resonancia en ambas cosas, en el lobulillar, que vemos todas las lesiones multifocales, un fibroadenoma incidental y el cáncer in situ que mide el doble de lo que medía en la mamografía. Otro caso para mostrar la utilidad de la resonancia: esta paciente de 47 años, factor de riesgo, vino al centro de segunda opinión con una biopsia reciente con un cáncer, con diagnóstico de un cáncer lobulillar in situ. Esto es lo que comentaba la doctora Pérez. La neoplasia lobular es un dolor de cabeza, pero ya sabemos que esta paciente tiene una neoplasia lobular, tiene mucho riesgo, tiene 6-10 veces más riesgo, entonces hay que estudiarla un poquito. Esta presentación de la paciente son mamografías de otra institución, una distorsión de 4.5 centímetros y un ultrasonido que nos mostraba una distorsión que medía 1.9, 2 centímetros. Entonces tenemos discordancia de tamaño, mamografía y ultrasonido, y se hizo revisión de laminillas donde nos reportan un cáncer lobulillar de 1 milímetro. Entonces, ¿qué hacemos? Resonancia. La resonancia nos demostró claramente la distorsión que medía 4 centímetros y vemos además de la distorsión que captaba como una masa especulada, porque 30% de las distorsiones se pueden ver como masas.
irregulares en la resonancia. Claramente tenemos un realce no masa anterior y posterior a la zona de distorsión, con medidas de 9 centímetros, y esta es la manera en que nosotros correlacionamos después con la histología. La paciente tenía hermana con cáncer, fue a una mastectomía, y entonces el diagnóstico histológico de la mastectomía fue un cáncer lobulillar in situ de 10 centímetros y un microinvasor de menos de 1 milímetro. Por supuesto, tiene todos los espectros de la neoplasia lobular, hiperplasia lobulillar atípica, ductal, tiene todo el libro en esta mama, pero lo importante es que el método de imagen que mejor correlacionó con la histología fue la resonancia. Por eso es que en este tipo de neoplasia lobular, como ya comentó la doctora Pérez, es de mucha importancia la resonancia magnética, nos da una idea muy clara de lo que está pasando. Este es el último caso que les quiero demostrar la utilidad de la resonancia. 50 años, segunda opinión, ella viene con un diagnóstico reciente de cáncer invasor en la mama derecha. No le pusieron clip porque nos llegan así sin clip, pero sabemos que fue biopsiada en el cuadrante superoexterno. Pero tiene una zona de distorsión que no fue vista en los estudios previos, y entonces nosotros repetimos el ultrasonido para ver qué vemos en esa distorsión. Encontramos la lesión biopsiada, claramente es una masa irregular de 1.2 centímetros, y en el sitio de la distorsión, en otro cuadrante, tenemos una lesión no masa, que ahora sí ya podemos integrarla, que parecen conductos. Hay distorsión y hay unos conductos en un área de 1.3 centímetros que no tienen que hacer nada estos conductos en ese sitio y asociados a distorsión. Vemos en la región retroareolar conductos, pero no son conductos ectásicos, no es una ectasia simple, son conductos irregulares, ensanchados y luego adelgazados, francamente irregulares, que nos hacen sospechar que esta paciente tiene también cáncer en la región retroareolar, aunque no vemos nada en la mamografía. Vamos a la región retroareolar más profunda y encontramos otra zona de tejido hipoecoico con conductos hipoecoicos anormales, una lesión no masa. Pedimos una resonancia magnética para esta paciente y vemos claramente la masa biopsiada que está aquí de 1.2 centímetros, la distorsión de 2.5 centímetros y un realce no masa segmentario del pezón hacia la región retroareolar profunda, casi hasta la grasa prepectoral. Vemos claramente en una forma más ilustrativa en sagital cómo este realce no masa se extendía hasta el pezón, y lo vemos aquí en el MIP. Y entonces lo interesante siempre es ver qué vimos nosotros en el ultrasonido. Este es el invasor, claramente parece un invasor, no tenemos duda, pero estos son los conductos anormales que vimos en el ultrasonido. Esta es la zona de distorsión, que es un realce no masa, que coincide perfectamente con el hallazgo sonográfico, que parecen conductos anormales focales. Y estas son el realce no masa retroareolar profundo, que nosotros lo podemos correlacionar claramente con el ultrasonido. Y al estudiar nosotros esta concordancia, vamos aprendiendo a encontrar cosas que no nos gustan en una paciente que tiene cáncer. O sea, esta paciente tiene cáncer, entonces nosotros tenemos que ver lo que vamos a ir a biopsiar o lo que vamos a hacer con los hallazgos, que a veces requieren 2 biopsias o 3, y también la mama contralateral, que encontramos un nódulo retroareolar, hicimos un second look, tenemos una imagen que sugiere un papiloma, y la paciente fue llevada a una mastectomía simple derecha, y encontramos que en la mastectomía había un carcinoma invasor de 12 milímetros que coincide perfectamente con la lesión que vimos en mamografía y en eco, pero tenemos carcinoma ductal in situ sólido de alto grado en 6.5 centímetros, que lo vimos gracias a la resonancia básicamente, y claro, al ultrasonido, que en alguna forma también lo vimos en second look.
pero la verdad es que la resonancia es impactante, cómo nos aportó en este caso, que esto se trataba de un cáncer más extenso de lo que estamos viendo. En la mama izquierda se hizo un marcaje y fue un papiloma intraductal benigno sin mayor problema. Entonces, como conclusión, el mejor método para detectar cáncer in situ sigue siendo la mamografía, porque 85% es muy alto, es lo mejor que tenemos, obviamente, con la tomosíntesis, con las magnificaciones, con todo lo que implica mamografía. No toqué hoy el tema de tomosíntesis. Pero el ultrasonido es de gran utilidad en detectar el componente invasor, nos permite hacer una biopsia más rápida y menos costosa. Es mejor el ultrasonido que la mamografía en la paciente joven sintomática, hasta 99% de detección de cáncer sintomático. La resonancia es superior a la mamografía y ultrasonido en detectar el cáncer no calcificado, pero hoy en día no está en las guías internacionales como obligatorio en todos los pacientes con diagnóstico de cáncer in situ, pero es una indicación siempre que no exista definición del tamaño o que exista sospecha de lesiones adicionales o que exista discordancia de la mamografía con el ultrasonido mayor de 1 centímetro. Por supuesto, recordar que siempre debemos interpretar la resonancia de acuerdo al léxico y en estrecha correlación. Siempre tener abierta la mamografía, la tomosíntesis, el ultrasonido y buscar área por área para saber lo que estamos viendo y aprendemos a ver cada vez más. Muchísimas gracias y una disculpa de lo que pasó al inicio y no me estaba dando cuenta. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, Magali. Excelente tu charla. Han mandado varias preguntas. Sin embargo, algunas las has respondido, al igual que la doctora Pérez lo hizo durante el transcurso de la charla. Solo que hay una que me ¿Dejo de compartir? ¿Dejo de compartir? Sí. No, pero puedes dejar de compartir, no hay ningún problema, o puedes seguir así. Ok. ¿No? Ok. Y hay una pregunta aquí muy interesante que dice, ¿con qué frecuencia usas biopsia con ultrasonido para las microcalcificaciones que no son accesibles a la estereotaxia? ¿Y qué resultados has tenido? Sí, la verdad es que usamos muchísimo la biopsia con ultrasonido cuando nosotros vemos una lesión o masa. Y tenemos como 1 año de estar haciendo más biopsias con sistema de vacío de estas lesiones no masa. Y si no podemos verlas claramente o no las alcanzamos con estereotaxia, sí utilizamos muchísimo el ultrasonido para biopsiar. Bueno. Con buenos resultados, la verdad. Y bueno, Magali, todo el mundo te felicita por la excelente charla. Gracias. La verdad es que, como siempre, nos ilustras. Todos los días aprendemos cosas nuevas contigo. Siempre a la vanguardia. Y en obvio de tiempo, ya no haremos más preguntas. Pido a todos que lo hagan vía internet, si queda alguna duda más. Y agradecerles a las dos profesoras que participaron con nosotros y seguir educándonos continuamente a todos. Javier, no sé si quieras dar algunas palabras. Sí, simplemente agradecerte y felicitarte, Magali. O sea, Gracias. Increíble la revisión, muy completa, muy didáctica, muy lindos los casos como siempre. Se extraña vernos en persona, en las sobremesas. Así es. Pero bueno, espero que pronto nos podamos cruzar. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a Nuevamente ustedes. a Access y a Logic por el apoyo. Muy contentos por el éxito de las distintas sesiones. Y bueno, ya saben que están colgadas en YouTube para los que la quieran revisar o si la quieren recomendar a algún colega, están a disposición de todos los interesados. Y bueno, seguiremos planificando nuevas actividades y esperemos contar con el apoyo de siempre. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos y cerramos la sesión. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Que descansen. Chao, María. Un beso grande. Bye.